¿Cómo llegaste a ser lo que eres, a estar donde estás y a vivir lo que vives? Si bien lo que es ajeno a tu voluntad puede determinar el contexto general de tu vida, son las decisiones que tomaste las que le dieron una determinada dirección y te condujeron a ser lo que eres, a estar donde estás y a vivir lo que vives. En definitiva, las decisiones que implementas establecen el camino por el que transitas y las experiencias que acumulas. La decisión de emprender es absolutamente transformadora y trascendente, porque cambiará radicalmente la vida del emprendedor y de su entorno. Como vimos, este tipo de decisiones se fundamenta en una mayúscula esperanza de mejorar la situación del decisor. Esperanza que supera con creces los temores que naturalmente despierta el inicio de algo nuevo que es relativamente desconocido. ¿Por qué no implementamos las decisiones que consideramos fundamentales para mejorar nuestra situación? Tiene que ver con los instintos básicos de evitar el dolor y buscar el placer. Cambiar una situación conocida de seguro implica un costo, digamos, un cierto dolor. Y el beneficio o placer que se obtendría es solo una probabilidad. Mientras se perciba que es mayor el costo que el beneficio, tenderemos a permanecer inmóviles en la situación insatisfactoria. El costo está relacionado con los apegos que genera la situación conocida y con el esfuerzo que demandan las acciones que se deben emprender en busca de los beneficios esperados. Por ejemplo, cuando el médico le dice a una persona que sus hábitos sedentarios están deteriorando su salud y que es necesario que introduzca mayor actividad física a su vida, para cambiar la situación, el paciente probablemente deberá dejar de lado alguna actividad pasiva que le resulta placentera para usar ese tiempo en hacer ejercicios. Es decir, asumir dos costos: el apego a lo que hacía y el esfuerzo del ejercicio. Nuestra mente, en principio, estuvo programada para procurarse el placer inmediato de satisfacer las necesidades más elementales de sobrevivencia, alimentación o cobijo, por ejemplo, de reproducción y de relacionamiento. Detrás de la imposibilidad de abandonar una situación se esconde la satisfacción de una necesidad que está anclada a las básicas que yacen en el inconsciente. ¿Qué nos limita a buscar alternativas que nos generarían un mayor nivel de bienestar? La inseguridad, el miedo a perder lo que tenemos y a explorar lo desconocido. Eso nos conduce a permanecer en lo familiar, en lo que nos es familiar. Aunque en esa situación no alcancemos el estado de satisfacción mayor que buscamos. Coloquialmente hablando, asumimos que más vale malo conocido que bueno por conocer. El filósofo griego Platón decía que vivimos como en una caverna, en la que damos por hecho que existe una sola realidad a la que nos adaptamos sin tener noción de que existen otras posibilidades de vida que nos pueden proporcionar mayor bienestar. En este caso, el proceso de toma de decisiones ni siquiera arrancaría, porque si bien podemos tener la sensación de insatisfacción, no nos atrevemos a explorar nuevas alternativas porque tememos que cualquier cosa por fuera de lo que vivimos será peor que la situación actual. Hay una cuestión más grave que esta,
o una situación más grave que esta, la de no estar satisfechos con lo que vivimos, saber que existen alternativas y además conocer la manera cómo acceder a ellas y sin embargo permanecer en la situación original. En términos del proceso de toma de decisiones, diríamos que se habrían cumplido con la concepción y la definición, pero no se pasa a la fase de implementación. Para implementar una decisión, será necesario desarticular el impulso inconsciente de mantener la sensación placentera presente mediante la activación consciente de pensamientos que permiten recordar vívidamente los costos, dolor o sufrimiento derivados de ese comportamiento y visualizar con claridad los placeres futuros que un cambio podría traer consigo. Cuando se ha concebido y definido una decisión, pero no se la implementa, será necesario trabajar en la motivación del decisor para asumir costos presentes por beneficios futuros. La motivación, no solo entendida como entusiasmo, sino como la voluntad incontenible de hacer algo, surge cuando tenemos insatisfacción con lo que estamos viviendo, nos planteamos generar una situación en la que tenemos la certeza de que estaremos mucho mejor y nos sentimos capaces de emprender tareas exigentes para avanzar hacia ella. Es decir, establecemos una meta inspiradora, valoramos negativamente la situación de la que partimos y nos comprometemos con desarrollar actividades desafiantes pero realizables. Cuando se toman decisiones trascendentes que traen beneficios futuros al decisor y a otras personas, las metas están vinculadas con el desarrollo de actividades con propósito, actividades que se sustentan en la misión que asume el individuo en relación con una causa mayor a sus estrictos intereses particulares. En síntesis, la toma de decisiones es un proceso con 2 momentos y 3 fases. Los momentos son el creativo y el ejecutivo. Las fases son la de concepción, definición e implementación. Es importante también enfatizar que el proceso de toma de decisiones se activa por la percepción de que algo debe cambiar o mantenerse si está amenazado. Entonces, a las decisiones les corresponde la secuencia cognitiva de sentir, pensar, hacer. Esto implica el involucramiento de al menos 3 tipos de inteligencias: la emocional, la creativa y la ejecutiva. A la inteligencia emocional le corresponde la activación del proceso para enfrentar una determinada situación. A la inteligencia creativa, la imaginación de lo esperado y el análisis de la respuesta dada. En tanto que es la inteligencia ejecutiva la que pone en operación lo imaginado. Por ejemplo, siento hambre, imagino lo que quiero comer y procuro alimento para saciarme. Concebida y definida la decisión, deberé implementar las acciones correspondientes para provocar el movimiento hacia el estado deseado. La implementación de la decisión es la transformación de los pensamientos en comportamientos concretos, acciones que inciden en la realidad. Para saciar el hambre, por ejemplo, no es suficiente con solo imaginar que se come. Las decisiones son el motor que mueve nuestras vidas. En una analogía con un vehículo,
Diríamos que las acertadas decisiones son aquellas en las que se enciende correctamente un motor bien afinado que dispone del combustible adecuado. Entonces, para que el proceso de toma de decisiones obtenga el resultado esperado, será necesaria la absoluta congruencia entre el sentir, inteligencia emocional, pensar, inteligencia creativa, y actuar, inteligencia ejecutiva u operativa. Cuando emprendemos, hablamos de tomar decisiones orientadas a crear una realidad mejor que la actual. Son decisiones cuyo objetivo es el cambio o la transformación. La necesidad de cambiar o transformar surge de la sensación de inconformidad con la situación actual, lo que conduce a imaginar una realidad futura diferente y a explorar posibles acciones que permitan el tránsito hacia lo deseado. Si todo camina sobre ruedas, se implementan las decisiones con lo que se produce movimiento y resultados diferentes a los previos, al margen de ser o no los esperados. Si son los esperados, en buena hora. Si no son los esperados, se podrá corregir el camino o enderezar o enrumbarnos para efectivamente avanzar hacia donde queremos avanzar. Si el proceso decisorio se detiene en la fase de concepción o en la de definición, la situación que se pretende cambiar permanecería prácticamente inalterada, quizá incluso desmejore. El dilema está entre la certidumbre y la... Vamos a hablar de la motivación y la decisión de emprender, para establecer con precisión las fuentes de motivación del emprendedor y los determinantes de su decisión de emprender. Por naturaleza somos emprendedores porque siempre estamos imaginando una realidad diferente o una versión mejorada de la que tenemos. Si esperamos mucho tiempo sin que el deseo sea satisfecho, la esperanza puede dejar de ser fuente de inspiración para convertirse en motivo de frustración cuando asumimos la responsabilidad de implementar acciones concretas para que ocurran cosas que nos dirijan hacia lo esperado. La esperanza se convierte en voluntad de transformación. La voluntad de transformación surge cuando un individuo decide tomar las riendas de su vida y se siente capaz de asumir los desafíos que el camino hacia sus sueños le plantea.